¿Tenéis el verso para cantar en los...? ¿No? Tenéis en el 6, 3, 20, 21. El primero de los dos es muy famoso, describe a los 12 Mahayanas. Svayambhur Narada Shambhu Kumara Kapilo Manu Prahlado Janako Bhishmo Valirvaya Sakirvayam. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Swayambhu, el señor Brahma. Narada, el gran santo Narada. Shambhu, el señor Shiva. Kumara, los 4 Kumaras. Kapila, el señor Kapila. Manuhu, Svayambhuva Manu. Prahlada Maharaj. Janaka Maharaj. Bhishma, el abuelo Bhishma. Bali Maharaj. Vaiyasaki, Shukadeva, el hijo de Vyasadeva. Vayam, nosotros. Y leo también el segundo verso, que están juntos. Lo leo yo solo. Dvadashaite vijanimo dharmam bhagavatam vata uyam vichuttam durbodham yamgyatva amritamashnute. La traducción de los 2 versos es así. El señor Brahma, Bhagavan Narada, el señor Shiva, los 4 Kumaras, el señor Kapila, el hijo de Devahuti, Svayambhuva Manu, Prahlada Maharaj, Janaka Maharaj, el abuelo Bhishma, Bali Maharaj, Shukadeva Goswami y yo mismo conocemos el verdadero principio de la religión. Mis queridos sirvientes, ese principio religioso trascendental que recibe el nombre de Bhagavata Dharma, es decir, la entrega al Señor Supremo y el amor por Él, está libre de la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza. Es muy confidencial y difícil de comprender para los seres humanos comunes, pero aquel que por casualidad tiene la buena fortuna de llegar a entenderlo, de inmediato se libera y va de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Significado. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna habla del Bhagavata Dharma, considerándolo el principio religioso más confidencial. Sarva Guyatamam Guyat Guyataram. Krishna dice a Arjuna: como tú eres mi amigo muy querido, te estoy explicando la religión más confidencial. Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Abandona todos los demás deberes y entrégate a mí. Alguien podría preguntar: ¿de qué sirve ese principio si es tan difícil de entender? Como respuesta, en este verso, Yamaraj
afirma que quienes sigan el sistema de Parampara del señor Brahma, el señor Shiva, los 4 Kumaras y las demás autoridades reconocidas podrán entenderlo. Hay 4 líneas de sucesión discipular. Una procede del señor Brahma, otra del señor Shiva, otra de Lakshmi, la diosa de la fortuna, y la 4ª de los Kumaras. Kumara Sampradaya. Para entender el sistema religioso más confidencial, es necesario refugiarse en una de esas 4 Sampradayas. En el Padma Purana se dice: Sampradaya Vihinaye Mantraste Nishpala Mataha. La iniciación o el mantra de quien no sigue una de esas 4 líneas reconocidas de sucesión discipular son inútiles. En nuestros días hay muchas apasampradayas, sampradayas que no son genuinas, sin vínculo de conexión con autoridades como el señor Brahma, el señor Shiva, los Kumaras o Lakshmi. Esas sampradayas descarrían a la gente. Los Shastras dicen que recibir iniciación de una de esas sampradayas es una pérdida inútil de tiempo, pues nunca nos capacitarán para entender los verdaderos principios de la religión. Verso y traducción de nuevo. Svayambur Narada Shambhu Kumara Kapilo Manuhu Prahlado Janako Bhishmo Balir Vayasa Kirvayam Dvadashaite Vijanimo Dharmam Bhagavatam Bhataha Guhyam Vishuddham Durbodham Yam Gyatva Mrittam Ashnute. El señor Brahma, Bhagavan Narada, el señor Shiva, los 4 Kumaras, el señor Kapila, el hijo de Devahuti, Svayambhuva Manu, Prahlada Maharaj, Janaka Maharaj, el abuelo Bhishma, Bali Maharaj, Shukadeva Goswami y yo mismo conocemos el verdadero principio de la religión. Mis queridos sirvientes, ese principio religioso trascendental que recibe el nombre de Bhagavata Dharma, es decir, la entrega al Señor Supremo y el amor por Él, está libre de la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza. Es muy confidencial y difícil de comprender para los seres humanos comunes. Pero aquel que por casualidad tiene la buena fortuna de llegar a entenderlo, de inmediato se libera y va de regreso al hogar de vuelta a Dios. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschathyadesha Tarine. Para contextualizar, el verso lo está hablando Yamaraj, que es la deidad controladora de la muerte y del destino. Según la literatura védica,
existen diferentes deidades controladoras para diferentes aspectos de lo que ocurre en la naturaleza. Es decir, existe Dios que es uno. Krishna significa el supremamente atractivo, y Krishna tiene muchos otros nombres, como Narayana, Vishnu, Bhagavan, Hari, etc. Y existen muchas deidades controladoras que reciben el poder de la divinidad suprema y que controlan diferentes facetas del universo. Y una de estas personalidades se llama Yamaraj. El término Yamaraj indica que él es el rey del destino y de la ley. Yama indica una regla, una regulación. El que rompe la regla tiene que rendir cuentas por ello. De la misma manera que si rompemos la ley del Estado, nos pueden llamar para que rindamos cuentas. Por ejemplo, si alguien no paga los impuestos que le corresponde, el Ministerio de Hacienda le puede llamar, o si quebranta cualquier otra ley civil o penal, tendrá que responder a la autoridad ante la autoridad competente. De la misma manera, si no cumplimos con las leyes universales, tenemos que rendir cuentas por ello. Y Yamaraj es la personalidad que conoce mejor que nadie los principios del Dharma o los principios universales. Y lo que ha ocurrido es que sus sirvientes, sus mensajeros, conocidos como los Yamadutas, estaban a punto de apresar y de llevarse a una persona en el momento de la muerte que se llamaba Ayamila. Y este Ayamila era una persona sumamente... se había comportado muy mal, había raptado, había robado, había estafado, agredido a otras personas. Sin embargo, cuando lo iban a apresar, lo que ocurrió es que llegaron los Vishnudutas, los mensajeros de Vaikunta, del mundo trascendental, y les impidieron a los Yamadutas que castigaran a esta persona pecadora. Lo que había sucedido es que la mayoría conocéis la historia, la estoy contando para poner al día a quienes no estaban en los días anteriores. Lo que había sucedido es que Ayamila, en el momento que parecía que iba a morir, había cantado el nombre de Narayana, uno de los nombres de Dios. Y el Srimad Bhagavatam es la escritura principal de la tradición del Bhakti, la tradición devocional de los Vedas. Explica cómo el santo nombre de Dios es temido por el temor personificado. Yat Vibetis Ayam Bhayam. La mayoría de las personas sentimos temor a diferentes cosas en la vida, ¿verdad? Podemos tener temor a la muerte, o hay quien dice, no, yo no le temo a la muerte, pero le temo al dolor que pueda acompañar a la muerte. O le temo al sufrimiento. Hay quien le teme a otras personas, o podemos tener traumas de la infancia
hay quien le teme a los insectos, a los roedores, ¿verdad? Que diferentes personas tienen diferentes tipos de temores. A veces le tememos a los políticos porque no sabes por dónde van a salir, ¿verdad? A veces. Recientemente estaba con un devoto de los Estados Unidos, no voy a decir quién para respetar la protección de datos que hay en Europa, se tiene protección, se respeta la protección de datos. Entonces, data protection. It's an European law. I don't know in America if it exists. You cannot say publicly the name of somebody without permission. Otherwise, you may be violating the data protection law. Entonces no diré quién es, pero este devoto me comentaba que tenía miedo a que ganara el señor Trump en las elecciones. Hay otros que tienen miedo a que gane el señor Biden. Eso ya cada... Me comentaba que estaba preocupado porque podía crear mucha perturbación en los Estados Unidos de América. Entonces, a veces, quiero decir que a veces tememos a los políticos. Voy a necesitar un vaso vacío porque para no beber de la botella, la trago. Así que existen diferentes temores. Gracias. Tenemos diferentes tipos de miedos, pero el miedo personificado que todos experimentamos con diferentes expresiones le teme al santo nombre de Krishna. Al santo nombre de Dios. Y esto quedó demostrado con esta historia de Ayamila. Ayamila fue salvado del castigo de los mensajeros de Yamaraj porque cantó el santo nombre de Dios, Narayana, en el momento de morir. Pero ni siquiera estaba llamando a Dios conscientemente, sino que él estaba llamando a un hijo al que le había dado ese nombre de Dios. Su hijo menor estaba cerca, perdón, y cuando vio a los Yamadutas, son seres muy temibles, más feos y más temibles que los ángeles del infierno. A veces los ángeles del infierno se visten así en plan heavy, muy intenso, y a ciertas personas les pueden imponer, les pueden dar miedo. Pero los Yamadutas tienen aspecto más temible todavía que estas personas. Y cuando les vio, Ayamila comenzó a llamar a su hijo, como lo llamaría un moribundo. Podéis imaginar la voz del moribundo. Narayana, con la voz ronca como la mía. Narayana, 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 Narayana. Llamaba a su hijo. Y mientras llamaba a su hijo, en su corazón se despertó, porque el santo nombre de Narayana y Narayana son idénticos. Se despertó la conexión que él había tenido en su vida juvenil con Narayana. Cuando era joven, él adoraba a Narayana. Antes de retirarse de la vida religiosa, porque él venía de una familia de sacerdotes, él solía adorar a Narayana. Y quizás por eso nombró a su hijo con el nombre de Dios, Narayana.
Y ahí se le despertó esa conexión con Narayana, le recordó, porque no hay diferencia entre el nombre y la persona de Narayana, y los mensajeros de Narayana vinieron inmediatamente para rescatar al devoto de su amo, a pesar de que aparentemente era una persona muy degradada y muy pecadora. Ese es el contexto en el que Yamaraj está hablando estos versos. Ha ocurrido todo esto y lo que ha sucedido es que los mensajeros que no han podido castigar a esta persona pecadora, que ellos estaban seguros de que estaba condenada, porque había pruebas, había muchos testigos, en el universo hay muchos testigos, y los testigos habían dado evidencia de ello. Los testigos son el sol, la luna, el aire. Hay muchos testigos en la madre naturaleza que ven todo lo que hacemos. No existe tal cosa como que nadie me ve lo que estoy haciendo. Incluso si alguien comete un delito y cree que nadie lo ve y se escapa de la ley de la justicia humana, no puede escaparse de la justicia divina o la justicia universal, porque hay muchos testigos que están ahí en la madre naturaleza. Y por lo tanto ya las pruebas estaban, no hacía falta hacer un juicio aparte. O bien, sí, lo iban a llevar ante Yamaraj para que tuviera ese juicio. A veces en las tradiciones abrahámicas se habla del juicio final. El juicio en el momento de la muerte. Y Yamaraj es quien administra ese juicio. Sin embargo, los Vishnudutas no les habían permitido a los Yamadutas llevarse a Yamila. Y por lo tanto regresaron contrariados ante su amo que les había enviado para cumplir esa misión. Y Yamaraj les está explicando ahora los principios del Dharma. Y él dice que además de él hay otras 11 autoridades que se mencionan en el verso de hoy. A ver si entre todos podemos recordarlas diciendo una cada uno. Hemos dicho, a Yamaraj es una de las grandes autoridades del Bhagavata Dharma o del Dharma Supremo. ¿Cuáles son las otras? Shukadeva Goswami, Svayambhuva Manu, Janaka Maharaj, Kapila, el abuelo Bhishma, el señor Shiva, el sabio Narada, Prahlada Maharaj, los 4 Kumaras, Bali Maharaj y Brahma. Muy bueno, habéis escuchado muy bien, o ya lo conocíais muy bien. Esas son las 12 autoridades en el Bhagavata Dharma. ¿Cuál es este Bhagavata Dharma? ¿Cuál es este principio confidencial que se menciona aquí? Es el principio de que, lo que Srila Prabhupada explicaba muchas veces, que religión o Dharma significa conocer y amar a Dios. Y si algo que se presenta como religión no nos enseña a conocer y amar a Dios, no puede ser considerado como religión, sino que es religión de engaño. Es lo que el Srimad Bhagavatam, en el segundo verso,
denomina Kaitava Dharma, religión de engaño. Es decir, que puede que algo se presente como religioso, pero si no nos enseña a conocer y amar a Dios, esa práctica o este dogma es en realidad Kaitava Dharma o religión de engaño. No cumple el propósito del Sanatana Dharma o la religión natural y eterna del alma. Y en el verso de hoy, y los dos versos y el comentario de Srila Prabhupada, se nos explican dos cosas importantes. Lo que acabamos de comentar, en qué consiste la verdadera religión, es decir, el conocimiento y el amor de Dios, y por extensión, el amor por todas las almas y todos los seres vivos. Si amamos a Dios, también amamos toda su creación y todas sus energías. Es una contradicción el pretender amar a Dios y al mismo tiempo estar machacando al prójimo. A veces hay una expresión que tiene una interpretación positiva y una negativa. Aquí se dice a Dios rogando con el mazo dando, ¿verdad? La positiva es que le oras a Dios y trabajas al mismo tiempo, ora et labora, que decían los monjes benedictinos. Esa sería una interpretación positiva. Y la interpretación negativa es del monje o la monja que le está orando a Dios y está machacando al monje de la celda de al lado o al vecino, al vecino. A veces ocurre, personas supuestamente muy religiosas o aparentemente muy religiosas todos los días en la iglesia, en la mezquita o en el templo, y no dejan vivir al prójimo. ¿Verdad? ¿Ocurre eso a veces? Tenemos experiencia práctica. A veces ocurre en nuestras comunidades, también no somos excepción. Entonces es algo sobre lo que conviene reflexionar. Es decir, no debemos aplicar, está bien aplicar la primera interpretación de a Dios rogando con el mazo dando, es decir, orar al Señor y al mismo tiempo trabajar para Él, ofrecerle todas nuestras actividades, pero no la otra interpretación que oro a Dios y le doy con el mazo a la gente, a todos los demás. No ejercito la cualidad divina de la compasión que se nos enseña en todas las tradiciones religiosas autorizadas del mundo. Es un principio que está ahí. Tengo una pregunta. ¿Qué sampradaya es la nuestra? Porque habla de las 4 sampradayas. O si primero las 4 y seguimos nosotros, ¿cuál es la nuestra? Uh-huh. La nuestra es la Brahma Sampradaya. De las 4 que menciona, Srila Prabhupada, eso nos llevaría al segundo punto, que ese conocimiento y amor de Dios debe recibirse a través de una cadena de maestros espirituales que sea autorizada. Y se menciona en la tradición Vaishnava, es una cita del Padma Purana, se mencionan 4 líneas, podríamos decir, homologadas o autorizadas para recibir este conocimiento y amor de Dios.
Por supuesto, por supuesto, Krishna, el Señor Supremo, puede dar su misericordia y su revelación cuando quiera y como quiera. Pero por lo general, para que haya garantías, es mejor recibir de hecho ocurre lo que hagamos en la vida. Si por ejemplo vamos a estudiar medicina, es mejor acudir a una escuela autorizada de medicina, sea medicina alopática o medicina de naturopatía o en la rama que sea, medicina ayurvédica, pero acudir a una escuela autorizada, ¿verdad? Eso nos ofrece mayores garantías. O, por ejemplo, si queremos conectarnos a la red eléctrica, acudimos a una empresa autorizada para conectarnos, ¿verdad? Bien. Es un método natural, que siempre acudimos a una autoridad para recibir las cosas. Es cierto que en Kali Yuga hay también mucho engaño y a veces incluso con la etiqueta de algo autorizado se producen también engaños, con lo cual tenemos que tener doble atención para no ser engañados, pero se nos aconseja acudir a una sampradaya o a una escuela discipular autorizada. Y se mencionan 4 que son las que provienen respectivamente de Brahma, del señor Shiva, de Lakshmi Devi, la diosa de la fortuna, y de los 4 Kumaras encabezados por Sanat Kumara. Y estas escuelas en el contexto contemporáneo nos vienen a través de maestros de la tradición vedántica en la línea devocional Vaishnava, a través de Srimad Bhattacharya. Nuestra línea discipular es conocida como la Brahma Madhva Gauriya Vaishnava Sampradaya, la escuela discipular que proviene de Krishna a través de Brahma, a través de Madhvacharya, el Vedantacharya de los últimos 2000 años, a través de Sri Chaitanya Mahaprabhu, por eso es Gauriya Vaishnava, y en nuestra línea también, en la línea de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esa es la línea discipular a la que pertenece la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, International Society for Krishna Consciousness, fundada por Srila Prabhupada en 1966 en Nueva York. Tiene una tradición milenaria, pero es accesible en los tiempos modernos. ¿Cómo se dice milenaria? Milenaria. Ancient. Si queréis hacer otras preguntas o comentarios sobre el tema, podéis hacerlo. Vemos que en la Brahma Gauriya Sampradaya, en la Acharya, como dice Srila Prabhupada en Chaitanya Charitamrita, hay muchas ramas. Está el árbol del señor Chaitanya, que es el tronco principal, y ISKCON es una rama. Hay muchas ramas. La Gauriya Math y otras más.
Y lo mismo ocurrirá en la Shiva Sampradaya y en la Lakshmi Sampradaya. Es que, como dice Prabhupada en el significado, para que el mantra sea genuino y haya conexión, tiene que venir de alguna de las 4 Sampradayas. Y si no, dice Prabhupada, es una pérdida de tiempo. No sabemos si Ayamila se inició en alguna de las 4 Sampradayas, pero lo que sí sabemos es que se volvió un gran pecador y en la última etapa de su vida se pudo salvar. Entonces, cuando estabas narrando todo esto, me acordaba que hace muchos años yo fui a un pueblo llamado el Burgo de Osma, provincia de Soria, y había un herbolario que se llamaba, porque fue el quitó el nombre, Narayana. Yo fui a distribuir un incienso a la dueña y le pregunté, ¿y por qué has puesto el nombre de Narayana? Dice, no, yo no se lo he puesto. La dueña anterior, que era profesora de yoga, me lo transfirió a mí. Entonces, la pregunta es la siguiente. La gente en el pueblo, es un pueblo perdido allí en Soria, cuando dice, a Narayana, a comprar unas hierbas, lo está diciendo sin ofensas. ¿Está purificando? Sí, claro, si a Yamil se benefició, la gente de Burgo de Osma, cuando canta Narayana para ir a la tienda, también se beneficia, claro. No hay ofensa de ningún tipo. Voy a ir a Narayana. Hay un futbolista, ahora que estamos con la Copa de Europa, bueno, no es de aquí, creo que es de algún equipo, no sé si es de Estados Unidos o de Gran Bretaña, que se llama Krishna. Entonces a veces cuando está jugando, ahí lo podéis buscar en internet, si buscáis el futbolista Krishna y lo veis meter goles, el comentarista de fútbol grita y Krishna chuta el balón, y Krishna corre, y Krishna mete el gol. Entonces a veces la idea es que también esas personas se benefician porque están cantando en nombre de Krishna y lo están glorificando, de hecho le están cantando con gran fervor y aunque no quieran glorificar a Dios, están glorificando a una persona de este mundo, pero por buena fortuna están cantando el santo nombre y hay un beneficio. Yo también ahora recuerdo cuando pasó lo de las Torres Gemelas, pues que murió mucha gente, pero lo que más se escuchaba, oh my God, oh my God, oh my God. Todo el mundo decía eso, todo el mundo. O sea, ahí también lo decían sin ofensa, digo yo. No sé. Sí, claro, cuando se llama a Dios, Dios escucha. Cuando todo, oh my God, oh my God, oh my God, creo que se escuchaba. Aunque sea un nombre secundario, porque Dios es un término muy general, no es un nombre personal, pero están llamando a Dios y ciertamente hay una respuesta. Dios es totalmente compasivo. Si alguien le llama, Él va a corresponder. Ponerle, por ejemplo, a una mascota el nombre de Krishna es ofensivo. Generalmente no le das, pero hay un Swami, un maestro espiritual que había partido de este mundo, su santidad Kadambakanana Swami Maharaj, cuya su pareja, antes de que él viniera al movimiento, tenía un perro que se llamaba Krishna. Y le llamaba Krishna al perro. Entonces él empezó, así conocía la conciencia de Krishna. Y llegó a ser un maestro espiritual muy potente, podéis buscarlo en las redes, luego os puedo apuntar el nombre si queréis. Kadambakanana Swami. Lo buscáis, encontraréis vídeos suyos. Era de Holanda él. O sea que hay precedentes de que le daban el... ¿Cómo se llama el perro? Rade.
Radhe, radhe. Rade, Le rade. llaman radhe, radhe. Pero ya ha dejado el cuerpo. Ya partió. Sí. Y Dios Maharaj también le llamaba rade, rade. Sí, yo tuve la buena fortuna de conocer a Radhe, radhe, una perrita muy pequeñita. ¿Alguna última pregunta o comentario? Bueno, sí, acerca de lo que ha dicho de a Dios rogando y hermafrodando, a los devotos, ¿no? Cuando vemos que estamos siguiendo el proceso, como usted dice, orando a Dios, haciendo tanto servicio, arti, cantando, y aún así molestamos a otros devotos, ¿no? Es muy lamentable, ¿no? Porque realmente nosotros mismos no avanzamos mucho, ni tampoco el movimiento crece, porque no damos un ejemplo de lo que es verdadera religión. Entonces, ¿a qué es debido esto? Que estamos siguiendo el sadhana, haciendo tanta práctica y todavía no somos compasivos con nuestros devotos, con la gente en general. ¿Cuál es el fallo? ¿Cuál es lo que no estamos haciendo bien? Sí, el fallo es que no estamos entendiendo suficientemente ese principio del Dharma, que es el amor divino. Y el amor divino, dice Srila Bhaktivinoda Thakur, que cuando el Bhakti se manifiesta en relación a otras personas, se manifiesta en la forma de karuna o de compasión. Si hay Bhakti, si estamos conectando con Dios suficientemente, naturalmente querremos también, por lo menos no ofenderemos queriendo. Trataremos de evitar el ofender y si estamos molestando, hacer todo lo posible para no molestar. Por lo menos habrá esa actitud. Pero muchas veces la actitud de molestar es debido a eso, al ego material, el ahankara. Por eso dice que el principio confidencial del bhakti debe prevalecer. Y cuando hay bhakti, naturalmente, se desarrolla también todas las buenas cualidades que podemos compartir en la convivencia comunitaria o en la familia, etc. Y si tenemos, a veces ocurre que tenemos condicionamientos debido a traumas de la infancia o a diferentes cosas que podamos tener, o al tipo de educación que hemos recibido, que pueda ser a lo mejor muy rígida o muy suelta, un extremo o el otro, dependiendo del caso. Si puede haber, digamos, comportamientos que molestan a los demás debido a nuestras propias neuras, digámoslo así, pues lo que podemos hacer es trabajárnoslas. A veces hay maneras de trabajarlo para mejorar en el comportamiento y en la convivencia. Y bueno, hay diferentes maneras de trabajarlo, pero el principio es hacer lo posible por mejorar. Bueno, terminamos aquí. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.